rendido el parcial el lunes pasado, ¿verdad? Paramos em meningites bulhosa. Ok, bueno. Entonces, ustedes seguramente ya tienen las notas del parcial. Vamos a corregir el examen, no se preocupen. Eso voy a ver, voy a tratar de coordinar con la parte de la Secretaría Académica para que nos den un día que no coincida con las clases para poder ir avanzando, ¿sí? Porque con respecto al grupo C, el grupo A y B está un poquito atrasado. Recuerden que ustedes tienen una clase menos que ellos. Empezamos después de que ellos hayan empezado, entonces por eso estamos un poco retrasados. Y no quiero que las clases se superpongan con la corrección porque vamos a tardar un poquitito, ¿sí? Entonces, yo les voy a avisar qué día va a ser. Vamos a tratar de que no coincida con nada que ustedes tengan de práctica de clases teóricas para para que puedan asistir todos a la corrección, ¿sí? Entonces, vamos a continuar, vamos a terminar lo que nos falta de la parte de otitis externa, perdón, de la parte de patologías del oído externo para empezar ya con patologías de oído medio, ¿sí? Bueno, les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver la clase. Creo que ustedes ya la tienen completa, entonces vamos a terminar esa parte. Les voy a compartir aquí, me dicen si por favor ven toda la pantalla, si ven completa o se corta en algún lado, me avisan, ¿sí? Bueno, esto es lo que nos faltaba para terminar la parte de patologías de oído externo, ¿sí? Las dos otitis externas causadas por virus. Recuerden que habíamos visto ya otitis externas causadas por bacterias y causadas por hongos, ¿sí? Las causadas por bacterias eran Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. Y la causada por otomicosis eran por Aspergillus niger y por Candida albicans. Entonces, aquí las otitis externas causadas por virus generalmente son por dos bastante frecuentes en nuestro consultorio de otorrinolaringología. Vamos a ver que cada uno de estos virus produce un cuadro clínico distinto en el paciente, ¿sí? Entonces, tenemos aquí dos cuadros clínicos causados por estos virus totalmente distintos. El cuadro clínico causado por el virus del herpes simple tipo 1 y el cuadro clínico causado por el virus de la varicela zoster o virus herpes varicela zoster, ¿sí? Bueno, vamos a hablar Prof, primeramente, sí, a parte de habíamos, meningites bulhosa não foi dada. bueno, entonces termino con esto y volvemos a meningitis bullosa, ¿sí? Ok. ¿Está? Gracias por recordar. Bueno, eh, primeramente vamos a desarrollar el cuadro clínico causado por el virus del herpes simple tipo 1, ¿sí? Bueno, generalmente este virus
Disculpen, ¿me escuchan bien? Creo que mi audio no Ahora parece que volvió. volvió. Ok, gracias. Disculpen. Bueno, entonces, el cuadro clínico causado por el virus del herpes simple tipo 1, vamos a ver que es muy distinto al cuadro clínico causado por el virus de la varicela zoster, ¿sí? Ahora, el virus del herpes simple tipo 1, generalmente ustedes van a ver esta otitis externa en cierto tipo de pacientes, ¿sí? Pacientes generalmente que tienen algún tipo de inmunosupresión, algún paciente con una alteración inmunológica, ¿sí? Ya cuando el estado inmunológico está totalmente bajo, por decirlo de alguna forma, que estos virus es como que aprovechan ese estado del paciente y empiezan a producir signos y síntomas que vamos a ir viendo cuáles son. Generalmente este tipo de virus ocasiona en el paciente un dolor de oído, una otalgia que no es muy intensa, ¿sí? Es un dolor entre moderado y leve. Lo que sí es muy intenso es el prurito que ocasiona dentro del conducto auditivo externo, ¿sí? O sea, ustedes saben que generalmente los virus producen cierto tipo de lesiones en la piel, que son lesiones de tipo vesículas, ¿sí? Estas vesículas, que son como ampollitas cargadas de un líquido seroso, empiezan empiezan a brotar en la piel y el síntoma más llamativo en estos pacientes es que justamente esas vesículas pican muchísimo, ¿sí? Y no solo aparecen en la piel dentro del conducto auditivo externo, sino que también van a ir apareciendo en todo lo que es el pabellón auricular, ¿sí? Son vesículas típicas clínico. Esas vesículas, como les dije, contienen un líquido seroso, ¿sí? Y debido al intenso prurito que ocasionan, el paciente obviamente se va a rascar, ¿verdad? Y esas vesículas se rompen, expulsan su contenido seroso y a medida que van pasando los días, esas vesículas se van convirtiendo en costras, que con el correr del tiempo van a ir desapareciendo por sí solas, ¿sí? Algo que ustedes tienen que tener en cuenta es que este virus no produce ningún tipo de afectación neurológica, es decir, los pares craneales se ven totalmente conservados en esta patología. No va a haber ningún tipo de alteración de algunos de los pares craneales que ustedes conocen, del 1 al 12, ¿sí? Bueno, una vez que el paciente acude con todos estos síntomas al consultorio, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer la otoscopía, vamos a hacer primeramente la historia clínica, ¿sí? Vamos a indagar sobre todo en algún tipo de patología de base que tenga el paciente, sobre todo patologías inmunológicas, ¿sí? Que estén dañando el sistema inmunológico del paciente. Es importante indagar en esas patologías y también cuando hagamos el examen físico, aparte de hacer una buena visualización del pabellón auricular, también tenemos que hacer una buena otoscopía, ¿sí? Generalmente estas vesículas no aparecen sobre la membrana timpánica, solamente sobre la piel del conducto auditivo externo y el pabellón auricular, ¿sí? La otoscopía nos va a permitir observar esas vesículas dentro del conducto auditivo externo, ya sea las vesículas con su contenido vertido dentro del conducto o las vesículas que están todavía bien formadas, ¿sí? Y una vez que nosotros hacemos nuestra historia clínica, nuestro examen físico, vamos a obviamente decirle al paciente nuestro diagnóstico presuntivo
y a partir de ahí vamos a ofrecerle distintos tipos de tratamientos. En el caso de que su patología inmunológica no sea una alteración muy severa, lo que podemos indicarle primero es la utilización de un tratamiento tópico con cremas que contengan aciclovir, ¿sí? Generalmente nosotros indicamos la utilización de estas cremas con aciclovir eh, 4 a 5 veces en el día por un periodo de 7 a 10 días. Y generalmente deben ser colocadas sobre las lesiones de tipo vesículas, ¿sí? Solamente sobre las lesiones se va a ir colocando las cremas con aciclovir. Y ya en casos de alteraciones inmunológicas muy severas, el paciente va a recibir un tratamiento por vía oral, ya sea con aciclovir o con famciclovir. Incluso si pensamos que el paciente puede que no haga su tratamiento por vía oral de forma ambulatoria, lo podemos internar en el servicio y indicarle un tratamiento por vía parenteral con con uno de estos dos antivirales, ¿sí? Generalmente utilizamos una dosis de 600 a 800 miligramos, ya va a ser cada 6 o cada 8 horas, dependiendo de la presentación, y generalmente el periodo que el paciente queda internado también es de 7 a 10 días en estos casos. Nosotros durante el periodo de internación debemos ir controlando la evolución de esas lesiones, ¿verdad? Si es que las costras están desapareciendo, si es que las vesículas están todavía vertiendo su contenido, y según la evolución de estas lesiones vamos a poder darle el alta correspondiente al paciente, ¿sí? Generalmente le damos el alta cuando todas esas lesiones vesiculosas ya no las observamos dentro de la piel del conducto o en el pabellón auricular, ¿sí? Y a partir de ahí, a partir del alta, le hacemos un seguimiento al paciente, ¿verdad? Dependiendo justamente de la gravedad de su cuadro, le hacemos un seguimiento para ir viendo si es que esas lesiones no vuelven a reaparecer, ¿sí? Ahora, en el caso ya de la otitis externa, eh, producida por el virus de la varicela zóster o el virus herpes varicela zóster, aquí nosotros ya tenemos que tener en cuenta eh, ciertas características clínicas en el paciente para poder hacer nuestro diagnóstico, ¿sí? Bueno, generalmente este cuadro clínico, ¿por qué se produce? Se produce por una reactivación del virus, ¿verdad? De la varicela zóster, ¿verdad? Un paciente, vamos a suponer que eh, ya tuvo un episodio infeccioso, ¿verdad? Causado por el virus, por el herpes virus humano tipo 3, ¿verdad? Este virus generalmente, ¿qué es lo que hace? Se esconde, ¿verdad? Se esconde en el ganglio geniculado que está situado en el primer codo del séptimo par craneal. Y ante cualquier inmunosupresión, ¿verdad? Del paciente, ante cualquier alteración del estado inmunológico del paciente, el virus se reactiva, aprovecha que al paciente le bajaron las defensas y empieza a reactivarse, ¿sí? Ahora, este cuadro clínico, ¿verdad? Producido por el virus de la varicela zóster, también van a leer que se conoce como síndrome de Ramsay-Hunt, ¿sí? Es el nombre que ustedes van a leer en muchas bibliografías. Y generalmente el paciente, cuando acude al consultorio, va a venir porque tiene aquí sí un dolor bastante intenso, ¿verdad? De oído, en el oído, ¿sí? Y sobre todo también por la aparición de vesículas, al igual que en el caso del virus del herpes simple, produce lesiones tipo vesículas
que van a asentar tanto, como ustedes ven aquí en la imagen, en el pabellón auricular, como también puede incluso tomar el rostro, la lengua, la laringe, la faringe o toda la mucosa bucal, ¿sí? Y justamente la aparición de estas vesículas es el signo clínico necesario para poder establecer el diagnóstico, ¿sí? También puede venir el paciente con una parálisis facial, sobre todo porque el virus compromete mayormente la primera porción del nervio facial. Entonces viene también el paciente con signos de parálisis facial. Puede haber también en algunos pacientes laberintitis o un compromiso del octavo par, que es el nervio vestibular, ¿verdad? El, la rama vestibular, primero, perdón, la rama vestibular del nervio auditivo, ¿verdad? Porque hay una compresión de la vaina del nervio, entonces también el virus puede atacar no solamente el nervio facial, sino también el nervio auditivo, ¿sí? El octavo par. También, aparte de esa laberintitis, puede venir con una disminución de la audición, ¿verdad? Con una hipoacusia que aparece de forma brusca, de forma súbita, es de tipo neurosensorial porque está afectando al nervio auditivo y es justamente de un solo lado, es decir, el nervio auditivo del lado de donde ustedes ven las vesículas y todo el cuadro clínico florido que presenta el paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto? Que aquí el síndrome de Ramsay-Hunt sí tiene afectación de los pares craneales, a diferencia de la otitis externa causada por el virus del herpes simple tipo 1, ¿sí? Esa es una diferencia que yo siempre suelo preguntar en los exámenes, así que tienen que tener en cuenta. Una vez, ustedes tienen que saber que una vez que el virus ataca lo que es el nervio auditivo, sobre todo su rama vestibular, el pronóstico del paciente es un pronóstico bastante malo, ¿sí? La parálisis facial se puede recuperar, ¿verdad? En un 60% de los casos. Eh, y en algunos puede requerirse lo que es la descompresión quirúrgica de la primera porción del nervio facial, ¿sí? Aparte de estos dos nervios, puede afectar otros pares craneales también, como el glosofaríngeo, puede también afectar a las raíces cervicales y también incluso puede afectar al nervio ciático popliteo externo, ¿sí? Bueno, aquí, como ya, bueno, les había dicho, cómo va a iniciar el cuadro clínico con la aparición de las vesículas que les dije que son necesarias observar esas vesículas para poder hacer el diagnóstico, ¿sí? Todas esas vesículas van a aparecer en el territorio auricular del nervio facial, que es el pabellón auricular, ¿sí? Y toda la región preauricular, incluso puede llegar hasta la parte alta del cuello, todas esas vesículas, ¿sí? Por eso también les había dicho que puede incluso afectar el rostro del paciente. Bueno, el dolor de oído es un dolor bastante intenso, ¿verdad? Eh, por la aparición de esas vesículas, ¿verdad? Generalmente es un dolor lancinante, ¿sí? La aparición de esas vesículas también causa mucha picazón, mucho prurito en la región del nervio facial y también se siente como una zona donde aparentemente la piel, ¿verdad?
tiene mucha quemazón, ¿sí? Como pueden observar aquí, ¿verdad? Las vesículas van a aparecer sobre todo en el pabellón auricular, ¿verdad? Más bien dentro de lo que es el conducto auditivo externo, también sobre la concha auricular, ¿sí? Y como pueden observar aquí a la imagen de la otoscopía, ¿verdad? En algunos casos ustedes incluso pueden observar las vesículas en la membrana timpánica, como en este caso, por ejemplo, es una vesícula ya cargada con contenido hemático, ¿sí? Con sangre dentro de ese contenido, como pueden ver aquí, ¿sí? Esto es una vesícula bastante grande, en donde el contenido ya es más bien hemático que seroso. Entonces, en algunos casos, ustedes pueden tener esta imagen a la otoscopía en un paciente con síndrome de Ramsay-Hunt, ¿sí? Algo que también ustedes van a poder leer en el libro es que existe una clasificación dentro de este síndrome de acuerdo a los síntomas y a los signos que va presentando cada paciente, ¿sí? ¿Y por qué se realizó esta clasificación? Se realizó esta clasificación para posteriormente indicarle el tratamiento a cada uno de los tipos de pacientes que podemos tener con este síndrome. Generalmente los pacientes que tienen un síndrome de Ramsay-Hunt tipo 1 o tipo simple, ustedes van a poder observar todas esas vesículas en la piel del pabellón auricular, también en la zona retroauricular. El paciente va a referir dolor de oído y cuando ustedes le examinen la orofaringe, van a encontrar en los 2/3 anteriores de la lengua la presencia de esas vesículas con contenido seroso en su interior, también en la úvula y en las fauces. Y algo que les puede referir durante el interrogatorio es que tiene una sensación de falta de gusto de algunos alimentos, ¿sí? La disgeusia es una sensación una sensación distorsionada del gusto eh, o del sabor de ciertos alimentos, ¿sí? Eso también es algo llamativo en los pacientes que tienen el tipo 1 dentro de este síndrome, ¿sí? Ya cuando el paciente viene con signos de parálisis facial, por ejemplo, el borramiento de las arrugas en la frente, una de las comisuras labiales eh, hacia abajo, de repente también una sensación de eh, disminución de la tonicidad muscular eh, de uno de los lados de la cara, ¿sí? Generalmente cuando ya viene con signos de parálisis facial, ustedes le van a catalogar al paciente como un tipo 2 dentro de este síndrome, ¿sí? Puede tener todo lo que ustedes leen aquí en el tipo 1, pero si ya tiene signos de parálisis facial, va a corresponder al síndrome tipo 2, ¿sí? Ya cuando el paciente o mientras el paciente les está refiriendo la historia clínica, sí refiere que hay una sensación de disminución de la audición, o les refiere que prácticamente no escucha nada del lado donde presenta las vesículas, ¿verdad? Probablemente el nervio auditivo ya está afectado, entonces ustedes le van a catalogar o le van a clasificar dentro del tipo 3 en este síndrome, ¿sí? Y ya cuando hay, por ejemplo, sensación de inestabilidad, mareo o refiere vértigo directamente, así como también puede referirles náuseas, vómitos, incluso algunas alteraciones del olfato, del gusto, eh,
puede haber una parálisis ocular, una parálisis facial, hay también, por ejemplo, liberación espontánea de esfínteres y sobre todo hemiplejías, ustedes ya le pueden incluir dentro del tipo 4, ¿sí? Y como les dije, esta clasificación para incluirle a los pacientes en cada una de ellas nos sirve para poder indicarles el tratamiento adecuado a cada uno de ellos. ¿Cómo vamos a tratarle a estos pacientes? Perdón. Generalmente, cuando solamente tenemos manifestaciones cutáneas, es decir, en piel y mucosas, vemos todas esas vesículas, vamos a indicar cremas que contengan aciclovir, ¿sí? Las cremas las vamos a indicar por lo menos el uso de 4 veces al día por un periodo de 7 a 10 días, ¿sí? Así como en el caso del virus del herpes simple tipo 1, cuando hay manifestaciones cutáneas en piel y mucosas, quiere decir esto, en el síndrome de Ramsay-Hunt, vamos a indicar también cremas de aciclovir, ¿sí? Ya a partir de la variedad tipo 2, cuando ya hay aparición de signos que nos indiquen parálisis facial o manifestaciones de otros pares craneales, ¿verdad? Que ya vimos, como por ejemplo la disminución brusca de la audición, cuando hay también vértigos, ¿sí? Alteraciones del olfato, del gusto, liberación de esfínteres, ya tenemos que indicar el tratamiento por vía oral con aciclovir o con famciclovir, a las dosis habituales que todos conocemos. Generalmente la presentación de aciclovir es de 600 o de 800 miligramos. Entonces cualquiera de estos dos podemos indicar 600 miligramos cada 6 horas por un periodo de 7 a 10 días, ¿sí? O en el caso de 800 miligramos de aciclovir, serían 800 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días también. Y todo esto tiene que ir acompañado de una buena dosis de corticoides. Recuerden que los corticoides nosotros indicamos según el peso del paciente, 1 miligramo de corticoides por cada kilogramo de peso del paciente, en pauta descendente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Les voy a explicar. También tenemos que acompañar de un complejo multivitamínico que tenga más grupo B, B1, B6 y B12, ¿sí? Estos son los tres pilares del tratamiento para que nuestro paciente con síndrome de Ramsay-Hunt, a partir de la variedad tipo 2, tenga buenos resultados con el tratamiento, ¿sí? Ahora, aquí quiero que tengan bien en cuenta esta parte. Cuando yo les hablo de un tratamiento con corticoides en pauta descendente, ¿a qué me refiero? Me refiero a que vamos a iniciar nuestro tratamiento con corticoides a una dosis máxima, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un paciente que tiene 50 kilos, ¿sí? Entonces, mi dosis de corticoides sería 1 miligramo por cada 1 kilo que esté pesando el paciente. Entonces, si mi paciente pesa 50 kilos, yo le tengo que indicar 50 miligramos de corticoides. Este corticoides puede ser prednisona, que es lo que habitualmente indicamos, ¿verdad? Con mayor frecuencia. Entonces, 50 miligramos de prednisona podemos empezar haciéndolo cada 8 horas por 3 días, ¿sí? Esa sería una dosis máxima de corticoides para mi paciente. Y luego, como tengo que ir descendiendo la dosis, por eso es pauta descendente, puedo ir haciendo 50 miligramos cada 12 horas por 3 días. Y por último, 50 miligramos
cada 24 horas por 3 días más. Entonces, la pauta descendente se refiere más bien a ir descendiendo la dosis del corticoides, ¿verdad? No lo hacemos de forma brusca porque eso puede tener efectos secundarios en el paciente si lo suspendemos así de forma brusca, entonces por eso hacemos siempre en pauta descendente, ¿sí? Les voy a escribir aquí en el chat para que ustedes tengan un ejemplo de cómo hacer una pauta descendente, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quería que ustedes entiendan con respecto a lo que es pauta descendente al utilizar corticoides, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna pregunta con respecto a estas dos últimas patologías que vimos? ¿Alguna aclaración que quieren que les haga antes de pasar a meningitis bullosa y terminar con patologías de oído externo? Bueno, entonces vamos a continuar con meningitis bullosa, ¿sí? Y luego ya vamos a tener un pequeño break y vamos a empezar con lo que es la parte ya de patologías de oído medio, ¿sí? Para ir avanzando en el curso, ¿sí? Les voy a compartir aquí la pantalla. A ver, me esperan un ratito. Me avisan si pueden visualizar bien la pantalla. Ahí, aquí. Bueno, perdón. Entonces, esta patología también nos había faltado desarrollar, ¿sí? Bueno, la meningitis bullosa también van a leer en algunas bibliografías que recibe otros nombres. Le pueden llamar otitis gripal o también otitis flictenular, ¿sí? Entonces, la meningitis bullosa la pueden conocer con el nombre de otitis flictenular o también otitis gripal, ¿sí? Y esta otitis es la infección vírica de la piel, del conducto auditivo externo y también de la capa epitelial del tímpano o de la lámina anterior de la membrana timpánica, por el virus de la influenza o de la parainfluenza, ¿sí? Es una afección que solamente afecta al tímpano, ¿sí? Puramente timpánica, eh, porque aquí generalmente el virus lo que hace es afectar selectivamente a la capa epitelial de la membrana timpánica. ¿Y cómo se manifiesta clínicamente esta infección en el paciente? Generalmente se va a caracterizar por una otalgia aguda, es decir, por un dolor de oído de aparición aguda, en el contexto de un cuadro gripal o también pseudogripal. Eso va a depender mucho de los síntomas que esté presentando el paciente, y que en el transcurso de apenas unas horas va a ir evolucionando hacia lo que es una otorragia. Si ustedes pueden fijarse acá cómo está la capa epitelial de la membrana timpánica, bastante congestiva, enrojecida, eritematosa, parece que está cargada de sangre, ¿verdad? Pueden ver aquí incluso la vesícula, cuyo contenido ya parece ser sanguinolento, ¿sí? Entonces, una vez que el paciente presenta un cuadro gripal, la aparición
la aparición de este signo o de esta imagen en una otoscopía de un paciente que se está quejando por dolor de oído, entonces nosotros tenemos que sospechar que esa infección evolucionó en escasas horas, ¿sí? Ustedes pueden incluso observar a la otoscopía del paciente una sola ampolla, como tenemos aquí en la imagen, la presencia de una sola ampolla, o incluso pueden apreciar varias ampollas que tienen una coloración rojiza o que tienen una coloración violácea, como ustedes ven acá, ¿verdad? Que se pueden ir distribuyendo de forma totalmente irregular sobre la membrana timpánica, ¿sí? Bueno, eh, ¿cómo nosotros vamos a indicar el tratamiento en este caso? Ustedes tienen que saber que en un cuadro gripal el tratamiento es exclusivamente farmacológico, es decir, solamente con fármacos vamos a poder atacar al virus de la influenza, ¿sí? Y generalmente los fármacos que vamos a utilizar son fármacos para eh, paliar los síntomas que está presentando el paciente, ¿sí? O sea, el tratamiento farmacológico de la meningitis bullosa es exclusivamente sintomático, ¿sí? Si el paciente tiene dolor, vamos a indicarle analgésicos, ¿sí? O sea, solamente analgésicos. Aquí prácticamente no indicamos antivirales por vía oral, no indicamos gotas para el oído, ¿sí? Solamente lo que nosotros tratamos aquí es el dolor que presenta el paciente. Porque una vez que las vesículas van expulsando o van vertiendo su contenido al conducto auditivo externo, el dolor va a ir paliando un poco más. Entonces, no damos antivirales por vía oral, no indicamos gotas. Eso ustedes tienen que saber. Solamente analgésicos, ¿sí? Analgésicos para paliar el dolor de oído del paciente. Y obviamente, si está presentando otros síntomas, ¿verdad? Respiratorios, vamos a tratar esos síntomas respiratorios de acuerdo a lo que fuere, ¿sí? Pero a nivel de lo que es la parte otológica de los cuadros de influenza, nosotros indicamos solamente analgésicos, ¿sí? Y esto en aproximadamente 3 a 5 días tiene que ir mejorando el dolor, ¿sí? Ya si vamos a, eh, si el paciente se sigue quejando luego de 5 días del dolor de oído, tenemos que ir evaluando otras sobreinfecciones, ¿verdad? O sobreinfecciones agregadas, en este caso, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que encontremos en nuestra inspección clínica, vamos a ir indicando el tratamiento, ¿sí? Pero cuando se trata solamente de la meningitis bullosa, vamos a indicar analgésicos, ¿está? Y lo pueden hacer con cualquiera de los analgésicos que ustedes conozcan, siempre teniendo en cuenta también si el paciente es o no alérgico a cierto tipo de grupos de medicamentos analgésicos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, ustedes van a indicar el tratamiento por 3 a 5 días, ¿sí? ¿Alguna consulta que quieran hacer sobre cualquiera de estas tres patologías que eh, nos permiten terminar ya toda la parte de patologías de oído externo? Lo pueden hacer ahora, ¿sí? Yo no, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a descansar 5 minutos. Pueden ir al baño a tomar agua, a prepararse un café y eh, vamos a continuar ya con la parte de patologías de oído
de oído medio, ¿sí? Entonces, descansen 5 minutos y luego vamos a ir continuando. Hasta la ventana oval. Incluía lo que es toda la caja timpánica, incluía también la trompa de Eustaquio, incluía también el antro de la mastoides, todo el sistema celular de la mastoides, ¿sí? Entonces, todo eso corresponde a lo que es el oído medio, para que no se olviden, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el concepto que ustedes tienen que manejar de lo que es una otitis media? ¿Sí? Se define como otitis media a toda inflamación del muco periósteo, de las cavidades del oído medio, independientemente de la patogenia, independientemente de la etiología, independientemente de la duración, ¿sí?, de este proceso inflamatorio. Como saben, la otitis media, eh, acá era lo que les había dicho, perdón, antes, ¿verdad? Desde dónde hasta dónde iba el oído medio, desde la lámina posterior de la membrana timpánica hasta la ventana oval, incluyendo la trompa Eustaquio y todo lo que es el sistema celular de la mastoides, ¿sí? Todo esto es la mastoides. Entonces ven cómo el oído medio está muy próximo a todo lo que es la parte de la fosa cerebral, ¿sí? Entonces, vamos a ver que estas patologías del oído medio pueden complicarse, ¿verdad? Sobre todo puede dar complicaciones cerebrales, por eso son muy importantes conocer y tratar, por supuesto, de forma adecuada, ¿sí? Esta imagen es solamente para que ustedes recuerden el oído medio y su relación con la fosa cerebral. Bueno, toda otitis media, ¿verdad? Habíamos visto que la definición decía que era la inflamación del muco periósteo, de las cavidades del oído medio, independientemente de la etiología de esta inflamación, independientemente de la fisiopatología por la cual se produjo esta inflamación o incluso independientemente de la duración de este proceso inflamatorio. Y por eso fue que se clasificó a la otitis media, ¿verdad?, según su tiempo de evolución en 3 tipos diferentes. La otitis media aguda es todo proceso inflamatorio, ¿verdad?, cuyos síntomas persisten hasta 3 semanas, ¿sí? Ese proceso inflamatorio que se produjo dentro de las cavidades del oído medio duran hasta 3 semanas, ¿sí? Una vez que esos síntomas o esos signos ya persisten por más de 3 semanas, pero por un tiempo menor a 3 meses, estamos hablando de una otitis media subaguda, y ya cuando los signos o síntomas persisten, los signos o síntomas que está produciendo ese proceso inflamatorio persisten por más de 3 meses, ya estamos hablando de una otitis media crónica, ¿sí? Ahora, para poder, producirse esta patología, ustedes van a leer que existen muchísimos factores predisponentes, pero los principales son los que vamos a ver aquí en la diapositiva, ¿sí? Bueno, primeramente, el factor predisponente, ¿verdad?, más frecuente, por decirlo de alguna forma, es la lactancia materna por menos de 4 meses. Recuerden que la lactancia materna exclusiva produce generalmente en el lactante una inmunidad por el traspaso de los anticuerpos, ¿verdad?, que van a ir a través de la leche al pacientito, ¿sí? Esos anticuerpos generan una inmunidad en el paciente y generalmente esta inmunidad tiene una duración de 6 a 8 meses más o menos, y cuando nosotros cortamos ese periodo de lactancia materna exclusiva, la hacemos
por un mínimo de 4 meses, como dice acá, o menos de 4 meses inclusive, justamente esos anticuerpos que traspasaron a través de la leche al niño no son los anticuerpos suficientes como para que el lactante no tenga procesos infecciosos. Y generalmente este proceso infeccioso es muy frecuente en estos pacientes. Por eso, cortar la lactancia materna exclusiva por un periodo menos de 4 meses les predispone a desarrollar otitis media aguda. Así como también una vez que ellos pueden ser capaces de asistir a las guarderías o a estos lugares donde generalmente las madres les dejan a los chicos por un periodo de tiempo en el día para que ellas puedan salir a trabajar, puedan salir a hacer sus actividades. También la asistencia a guarderías es un factor predisponente bastante común, porque recuerden que en las guarderías eh, la cantidad de niños muchas veces es una cantidad ilimitada, ¿sí? Y generalmente estos niños cuando están en las guarderías están todos muy juntos, muy hacinados. Entonces, cualquier niño que esté con un proceso inflamatorio, infeccioso, ¿sí? Podría ir contagiándole al resto de sus compañeritos, ¿verdad? Y alguno de ellos, ¿verdad? Dependiendo de su edad, dependiendo también de su estado inmunológico, podría ir desarrollando esta patología. Entonces, asistir a guarderías también se considera como un factor predisponente bastante común para desarrollar otitis media aguda. Ahora, pacientes que tienen alergias del tracto respiratorio. Generalmente la alergia respiratoria va a producir cambios como edema, como una hiperplasia también en la mucosa nasal y sobre todo también en la mucosa que está recubriendo a la trompa de Eustaquio. Y esto es lo que va a hacer, estos cambios como el edema y la hiperplasia van a ocasionar una disfunción de la trompa de Eustaquio, que está clasificada como una disfunción mecánica intrínseca, ¿sí? También la exposición al humo del cigarrillo, sobre todo si los padres son los que están exponiendo al paciente eh, al, al hábito tabáquico, ¿verdad? Este humo también va a ir ocasionando cambios en esa mucosa respiratoria y en esa mucosa nasal, que prácticamente van a terminar ocasionando también una disfunción de la trompa de Eustaquio, al igual que en el caso de los pacientes que tienen alergia respiratoria, ¿verdad? Y esto también les va a llevar a predisponer a una otitis media aguda, ¿sí? En el caso de la historia familiar de otitis, ¿verdad? Ustedes van a ver esto que está descrito en el libro, pero habitualmente en el consultorio no es muy frecuente escuchar que el paciente con otitis media aguda ya tuvo familiares que han desarrollado esta patología. No es muy frecuente, ¿verdad? Entonces, como está descrito, les coloco aquí también, pero en la práctica puede ser que no ocurra de esta forma, o sea, no porque el paciente tiene otitis media aguda, algún familiar también tuvo. Entonces, no ocurre muchas veces esa asociación, ¿sí? Pero está descrita. También otro factor predisponente para desarrollar la otitis media aguda es la hipertrofia de las adenoides o las adenoiditis. Ustedes tienen que saber que las adenoides, si nos da el tiempo, vamos a desarrollar estas patologías al final del curso. La adenoides es una amígdala que se encuentra en la rinofaringe, es decir, por detrás de la poana, ¿sí? Es una amígdala, ¿verdad? Que
forma parte del sistema inmunológico, al igual que las amígdalas que tenemos en la orofaringe, ¿sí? Y esas adenoides, por estar expuestos, por ejemplo, eh, a, eh, a alergenos, justamente al humo del cigarrillo, a otros factores, puede ir aumentando ligeramente su tamaño, ¿verdad? Generalmente este aumento de tamaño lo llamamos hipertrofia, y esa hipertrofia incluso puede llegar a eh, obliterar lo que es la trompa de Eustaquio, es decir, puede cerrar eh, el orificio, ¿verdad?, de comunicación entre la rinofaringe y el oído medio, que es justamente la salida de la trompa de Eustaquio ahí en la rinofaringe. Ese aumento de tamaño de la adenoides puede cerrar ese orificio y van a ver ustedes que estos pacientitos hacen cuadros repetitivos de infección de adenoides. A eso le llamamos adenoiditis, ¿sí? Entonces, por obstrucción de la trompa de Eustaquio, debido al aumento de tamaño de estas adenoides, podemos también tener episodios de otitis media aguda, ¿sí? Pacientes prematuros. Recuerden que los pacientes que nacen antes de tiempo, para los prematuros, generalmente están más predispuestos a desarrollar un sinfín de patologías. Y una de ellas es la otitis media aguda, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico del paciente todavía no está maduro, ¿sí? Entonces, cualquier alergeno, cualquier virus, cualquier bacteria, ¿verdad? Cualquier hongo podría proliferar a través de este sistema inmunológico debilitado y ocasionar varias patologías en el paciente, ¿verdad? Vamos a ver que una de ellas es la otitis media aguda. Y también aquí, al igual que en el caso de la historia familiar de otitis, se describe también en el libro una historia familiar de otitis media aguda. No porque el paciente tenga una otitis media aguda, significa que los padres o algún familiar haya tenido. Eso no, en la realidad no se aplica tanto, ¿sí? Entonces, muchas veces no tengan en cuenta esa relación o no descarten el diagnóstico de otitis media aguda por el simple hecho de que alguno de los familiares no haya tenido, o en muchos casos ningún familiar haya tenido también historia de otitis media aguda, ¿sí? Eso generalmente en la práctica no se cumple tanto. Pacientes con malformaciones craneofaciales, por ejemplo, pacientes con fisura del paladar blando. Generalmente esa fisura en el paladar blando va a imposibilitar la correcta contracción de ciertos músculos, ¿verdad? Y justamente uno de ellos es el músculo del velo del paladar, y debido a esta deficiente contracción de este músculo, vamos a tener una falta de apertura de la trompa de Eustaquio, que nos va a llevar a desarrollar cuadros de otitis media aguda. También, por ejemplo, pacientes que tengan anomalías de la base del cráneo, como el síndrome de Down o el síndrome de Cruzón, que son los síndromes eh, más frecuentes que ustedes van a ver en el consultorio también de otorrinopediatría. Generalmente estos síndromes producen una disfunción, ¿verdad? Por deficiente contracción del músculo tensor del paladar, sobre todo cuando hay una variación de la relación entre la trompa de Eustaquio y la apófisis pterigoides del cráneo, ¿sí? Entonces, estas malformaciones craneofaciales que les nombré, como la fisura del velo del paladar, síndrome de Down y síndrome de Cruzón, también pueden desarrollar cuadros de otitis media aguda. La disfunción de la trompa de Eustaquio, una simple disfunción de la trompa. Hablamos mucho de disfunción de la trompa en estos factores predisponentes. Entonces, ustedes tienen que saber que la disfunción de la trompa
va a ser uno de los factores más importantes en la fisiopatología de la otitis media. Eso es algo que ustedes tienen que saber. Cualquier disfunción de la trompa de Eustaquio nos puede llevar al desarrollo de una otitis media, ¿sí? Recuerden las funciones de la trompa de Eustaquio. ¿Cuáles eran? Era proteger el oído medio, eh, proteger el oído medio, eso vamos a ver cuando vemos fisiología auditiva, ¿verdad? Proteger el oído medio de la llegada de sonidos y secreciones que están proveniendo de la nasofaringe. También tiene como función drenar las secreciones del oído medio hacia la nasofaringe, ¿verdad? Todo gracias al sistema mucociliar que presenta su epitelio y sobre todo, la principal de todas, ¿verdad? Equilibrar la presión del gas en el oído medio con la de la atmósfera, ¿sí? Entonces, la trompa de Eustaquio puede experimentar una disfunción ya sea funcional, o sea, de su función, o una disfunción mecánica, ¿sí? Es decir, de todo el conjunto que la acompaña a la trompa de Eustaquio en sí. Entonces, estas disfunciones de la trompa nos van a ocasionar o nos van a llevar a cuadros de otitis media aguda. Y algo muy importante, también dentro de lo que son los factores predisponentes, es la enfermedad de las vías respiratorias superiores, ¿sí? Ustedes van a ver que la mayor parte de los pacientes con cuadros de vías respiratorias superiores puede desarrollar una otitis media aguda. Eso es casi en la generalidad de los pacientes. Entonces tienen que estar atentos cuando el paciente pediátrico acude al consultorio de pediatría, ustedes le diagnostican una enfermedad de vías respiratorias superiores, entonces una de sus probables complicaciones puede ser un cuadro de otitis media aguda. Es algo también para tener en cuenta. Ahora, hablando un poquitito de la epidemiología de esta patología, ustedes tienen que saber que la otitis media, ya sea aguda, subaguda o crónica, ¿verdad? Es justamente después de la rinitis alérgica la infección más frecuente en el primer año de vida, ¿sí? O sea, después de la rinitis alérgica, la otitis media es la infección más frecuente, ¿sí? Generalmente antes de los 3 años de edad, entre el 70 y el 80% de los niños tiene un episodio de otitis media aguda y un tercio de todos esos pacientes tiene 3 episodios o incluso puede tener más de 3. Ustedes van a leer que la otitis media aguda como una infección aislada, es decir, como una infección que no se acompaña de cualquier otro proceso inflamatorio infeccioso, no es común en los pacientes recién nacidos, ¿sí? Y generalmente vamos a tener una máxima incidencia entre los 6 y los 18 meses de vida, ¿sí? Algo también para que ustedes tengan en cuenta es que la aparición del primer ataque, es decir, la aparición del primer episodio de otitis media aguda durante el primer año de vida, suele ser o parece predecir muchas veces una mayor tendencia a que el paciente vaya presentando episodios recurrentes de otitis media aguda y sobre todo también que esté predispuesto a presentar en algún momento una otitis media con efusión, ¿sí? Entonces, eso también es algo importante para tener en cuenta. Vamos a recordar un poquitito o hablar un poquitito de la fisiopatología de la otitis media aguda. Ya les había dicho que
cualquier disfunción de la trompa de Eustaquio es el factor más importante dentro de lo que es la patogenia de la otitis media en general, ¿sí? Y habíamos visto ya también, ya les había recordado las funciones de la trompa de Eustaquio, ¿verdad? Sobre todo cuando vemos la parte de fisiología, ¿verdad? Es proteger al oído medio de la llegada de sonidos y también proteger al oído medio de las llegadas o de las secreciones que provienen de la nasofaringe, ¿sí? También otra de sus funciones es la de drenar el oído medio, o sea, drenar las secreciones que pueda tener el oído medio hacia la nasofaringe, todo gracias al epitelio mucociliar que tiene la trompa. Y la más importante de todas es eh, es equilibrar la presión del gas en el oído medio con la de la atmósfera, ¿sí? Entonces, para que se desarrolle esta patología, ya sea por virus, por bacterias, lo que fuere, para que se pueda desarrollar, entonces, nosotros tenemos que tener una vía de entrada al oído medio. ¿Y cuál va a ser esa vía de entrada? Va a ser justamente la trompa de Eustaquio. La mayoría de las otitis medias agudas generalmente son precedidas por infecciones virales, es decir, una infección de las vías aéreas superiores debido a un agente viral nos puede ocasionar una otitis media aguda. Por ejemplo, un cuadro ocasionado por el virus de la influenza. El paciente tiene, por ejemplo, un hisopado nasofaríngeo positivo, ¿verdad? Para influenza, ese cuadro, si no es tratado correctamente o tiene una evolución tórpida, puede complicarse con una otitis media aguda. Entonces, recuerden siempre que las otitis medias agudas están antecedidas por infecciones virales de las vías aéreas superiores, ¿sí? Con el correr del tiempo pueden aparecer otras infecciones, sobre todo infecciones bacterianas. Es decir, esa otitis media aguda puede ir convirtiéndose en una otitis media aguda en una otitis media aguda eh, sobreinfectada por bacterias, ¿sí? Por eso generalmente ustedes van a ver que muchos médicos ya directamente indican al paciente el uso de antibióticos, ¿sí? No está mal, ¿verdad? Porque están previniendo justamente esa sobreinfección, pero lo que generalmente hacemos, vamos a ver más adelante, es primeramente tratar de forma sintomática eh, al paciente cuando llega al consultorio y una vez que constatemos una mala evolución, constatemos que los síntomas no están remitiendo, entonces ahí sí indicamos la utilización de antibióticos, ¿está? Pero generalmente eso no lo hacemos al principio. También recuerden la anatomía de la trompa de Eustaquio. Recuerden que no es igual en el niño que en el adulto. ¿Cómo se encontraba en el niño? En el niño generalmente la trompa de Eustaquio es mucho más corta en longitud, es más horizontal, ¿verdad? Más horizontal y sobre todo tiene una menor complianza. ¿A qué se refiere la complianza? La complianza es la resistencia que pone la trompa de Eustaquio a que ciertos gérmenes avancen hacia el oído medio. Entonces, hay una menor resistencia en la trompa de Eustaquio de los niños, ¿sí? Recuerden que en los niños generalmente eh, la madurez, eh, la madurez, eh, la madurez de lo que es la trompa de Eustaquio no se alcanza, no se alcanza, no se alcanza enseguida. Entonces, esa trompa de Eustaquio va a ir madurando con el correr del tiempo, por eso tiene una menor resistencia al paso de todos esos gérmenes. Entonces, vamos a ver que estos cuadros son mucho más frecuentes en los niños, ¿sí?
Y recordando un poquitito cómo estaba la disposición anatómica de la trompa de Eustaquio en los adultos. En los adultos la trompa de Eustaquio es mucho más larga, ¿sí? Como ven aquí en la imagen, es mucho más larga, es mucho más vertical, o incluso pueden decir que está un poco más está un poco más en diagonal, ¿sí? Es mucho más larga, mucho más verticalizada o en diagonal, y también tiene una mayor resistencia al paso de gérmenes. ¿Por qué? Porque ya es una trompa de Eustaquio madura, ¿sí? Entonces, en los adultos es muy poco frecuente ver episodios de otitis media aguda, lo cual no quiere decir que no veamos, pero es un poco menos frecuente, ¿sí? Entonces, recordar siempre la disposición anatómica de la trompa de Eustaquio en los niños, eso es lo más importante. Y hablando un poquitito de la patogenia, ¿verdad? Ustedes van a leer que eh, las causas eh, de la otitis media aguda son realmente multifactoriales. Existen muchos factores que eh, predisponen al desarrollo de esta patología, ¿sí? Dijimos muchísimas veces ya que acá el principal el principal factor o el factor más importante en la patogenia de la otitis media es siempre la disfunción de la trompa de Eustaquio, ¿sí? La disfunción, ya sea porque hay una alteración en la función de la trompa o porque ya hay una alteración en lo que es la mecánica o la contracción muscular, eh, valga la redundancia, de los músculos que están rodeando a la trompa de Eustaquio, ¿sí? Entonces, por esas dos disfunciones podemos tener predisposición a desarrollar episodios de otitis media. También cuando hay una inmadurez del sistema inmunitario. Recuerden que el sistema inmunitario en los niños que tienen diversas formas de otitis media presenta con frecuencia deficiencia de inmunoglobulinas. Pueden ser la inmunoglobulina G2, la inmunoglobulina G3 e incluso la inmunoglobulina A secretoria, ¿sí? También pueden tener una deficiencia del componente C3 del complemento y también una deficiencia de los linfocitos T y de los linfocitos B, como en el caso de un paciente, de un pacientito para pediátrico que tenga SIDA, ¿sí? Pacientes que tengan alergias respiratorias, ya les había comentado que las alergias respiratorias producen cambios como edema, como hiperplasia en la mucosa nasal y también en la mucosa de la trompa de Eustaquio, que van a ocasionar más bien una disfunción mecánica de lo que es la trompa de Eustaquio en general, ¿sí? También la insuficiencia ventilatoria nasal va a predisponer a las otitis medias agudas porque durante la deglución de los alimentos se va a producir en lo que es la rinofaringe una importante presión más bien del tipo positiva, que es simultánea con la apertura de la trompa de Eustaquio, y de esta forma se facilita el pasaje de las secreciones y de las bacterias al oído medio. Pacientes que tienen fisura del velo del paladar blando. Ya les había dicho que estos pacientes, ¿verdad? Con esta fisura del velo del paladar, tienen una incorrecta contracción del músculo velo del paladar, ¿verdad? Y debido a esta incorrecta contracción se ocasiona una falta de apertura de la trompa de Eustaquio y esto también lleva a un cuadro de otitis media aguda. Pacientes con anomalías de las bases de cráneo que les había comentado, como el síndrome de Down, el síndrome de Cruzón, ¿verdad? Estos pacientes
generalmente tienen una disfunción de la trompa por una deficiente contracción del músculo tensor del velo del paladar, cuando hay una variación entre lo que es la trompa de Eustaquio y la apófisis pterigoides, que se encuentra también en el cráneo, ¿sí? Entonces, debido a esa relación insuficiente, es que se produce esta patología. Pacientes que tienen la disquinesia ciliar. ¿Qué es la disquinesia ciliar? La disquinesia ciliar, ustedes tienen que saber que es eh, primeramente tenemos que saber qué es el movimiento ciliar, ¿verdad? Van a ver que el movimiento ciliar es el movimiento que se va a ir generando en la trompa de Eustaquio, ¿verdad? Recuerden que la trompa de Eustaquio tiene un epitelio ciliado respiratorio, parecido al de la mucosa nasal, ¿sí? Entonces, ese epitelio con cilios va a ir moviendo o movilizando las secreciones, ¿verdad? Que pudieran ir de la rinofaringe al oído medio. Entonces, todo ese movimiento ciliar normal que suele limpiar y proteger a la mucosa de las secreciones y las bacterias puede verse alterado en esta patología llamada disquinesia ciliar. ¿Y por qué se puede producir una disquinesia ciliar? Se puede producir generalmente o como consecuencia de infecciones por virus respiratorios, o incluso puede tener un origen genético, ¿ya? Puede existir un gen deficiente, ¿verdad? Que justamente va a ir produciendo ese anormal movimiento de los cilios, ¿sí? Puede predisponer justamente a esta patología que es la otitis media aguda. Cuando hay un trastorno genético en este movimiento ciliar, generalmente nosotros lo que hacemos es una biopsia de la mucosa de la trompa de Eustaquio. Esa mucosa se lleva para estudio anatomopatológico, perdón, ese estudio se lleva para análisis genético, ¿verdad? Ese pedazo de mucosa se lleva para análisis genético, y de esa forma se puede diagnosticar que hay un anormal movimiento de los cilios de la trompa de Eustaquio, ¿sí? Que puede predisponer también a esta patología. Adherencia bacteriana, como por ejemplo, eh, recuerden ustedes que los componentes de la cápsula bacteriana que determinan la capacidad de adherencia son los que determinan la capacidad de adherencia del microorganismo a la superficie de la mucosa respiratoria. Generalmente estos componentes de la cápsula bacteriana están aumentados en los niños que tienen otitis media aguda, ¿sí? Aquí la inmunoglobulina A secretoria es la que suele inhibir la adherencia, la adherencia de las bacterias a la mucosa de la nasofaringe, ¿sí? También las deficiencias del sistema inmunitario, ¿verdad? Les había comentado que en los niños que tienen diversas formas de otitis media eh, pueden presentar con frecuencia deficiencia de las inmunoglobulinas G2, G3, la inmunoglobulina A secretoria. También puede haber deficiencia del componente C3 del complemento y de los linfocitos T y C en casos de pacientes que tengan el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, más conocido como SIDA, ¿sí? Ahora, también les había hablado anteriormente acerca de qué eran las adenoides, ¿sí? Recuerden que les había dicho que la adenoides es una amígdala que, como ustedes ven aquí en la imagen, se encuentra en la rinofaringe, ¿sí? Esa amígdala forma parte del sistema inmunológico. Como pueden ver acá, aparentemente
parece que la amígdala o la adenoides está entrando dentro de la cavidad nasal. ¿Y eso por qué sucede? Sucede porque la adenoides, desde el nacimiento hasta los 3 años de edad, tiene un crecimiento en todos los seres humanos, tiene un crecimiento normal. Crece, 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 crece desde que nace hasta los 3 años, ¿sí? A partir de los 3 años, lo normal sería que el crecimiento se vaya estancando a esa edad. Pero tenemos pacientes en los cuales ese crecimiento continúa, ¿sí? Y puede llegar a tener este tamaño, la adenoides. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar expuesto, por ejemplo, a diversos alergenos, puede estar predispuesto también a muchos procesos infecciosos de las vías aéreas superiores, eh, un sinfín de situaciones podemos tener en estos pacientes, ¿verdad? Cuyas adenoides adquieren este tamaño por diversos procesos inflamatorios. ¿Sí? Como ven acá, esta es una adenoides de un tamaño aproximado entre 3 y 4. Nosotros le colocamos grados por tamaño a las adenoides, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Generalmente el grado 3 y el grado 4 son los grados más importantes, teniendo en cuenta el tamaño, porque ya son prácticamente eh, grados muy obstructivos para el paciente. Como ven aquí, esto genera una obstrucción en el paciente, en la cavidad nasal, bastante importante, ¿sí? Incluso aquí, esta adenoides está tapando el orificio de la trompa de Eustaquio, que es el orificio que comunica justamente la rinofaringe con el oído medio, ¿sí? Debido al tamaño, al aumento de tamaño de la adenoides, ese orificio puede estar obliterado, puede estar obstruido. Entonces, ¿qué pasa si no se abre la trompa de Eustaquio como tiene que abrirse normalmente? Se va creando una disfunción y se va generando una presión negativa dentro del oído medio que va a predisponer justamente a la aparición de ciertos procesos inflamatorios también dentro de todas las cavidades del oído medio. No hay una buena, no hay una buena, no hay una buena relación entre lo que es la presión dentro del oído medio y la presión atmosférica. ¿Sí? Recuerden que la principal función de la trompa es equilibrar las presiones. Y si está obstruido su orificio de entrada o su orificio de comunicación, no va a poder llevar a cabo esa función. Entonces se va a producir cambios dentro del oído medio que van a eh, llevar a desarrollar una otitis media aguda. Entonces la hipertrofia de las adenoides puede ocasionar también esa disfunción, ¿sí? Y dependiendo de la edad de nuestro paciente, nosotros vamos a ir eh, sospechando qué tipo de germen puede estar involucrado en el proceso infeccioso, ¿sí? Generalmente en los neonatos, que son los recién nacidos, es decir, los que tienen de 0 a 28 días de nacido, vamos a sospechar enterobacterias o estafilococos, ¿sí? Si nuestro paciente es un menor de 3 años, ya tiene más de 28 días, pero tiene menos de 3 años, podemos sospechar a Haemophilus influenza o Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Y ya si sobrepasa los 3 años de edad, vamos a sospechar, aparte de Streptococcus pneumoniae y de Haemophilus influenza, un estreptococo del grupo A, ¿sí? Entonces, hacemos esta clasificación de microorganismos de acuerdo a la edad que va presentando el paciente para poder ofrecerle el tratamiento correspondiente a cada uno de ellos. Porque generalmente nuestro tratamiento es un tratamiento empírico. Esto quiere decir que nosotros nos vamos a guiar más bien por la frecuencia del germen que puede estar involucrado. No tenemos certeza de que es el germen, pero sospechamos que es el más frecuente, entonces por eso
le vamos a dar tal o cual tratamiento, ¿sí? Ahora, ustedes tienen que saber que en general se le considera al neumococo, es decir, al Streptococcus pneumoniae, como el responsable del 30 al 50% de las otitis medias agudas, ¿sí? Un 15 a un 40% de los casos van a ser causados por Haemophilus influenza, un 5 a un 15% eh, por Branamela catarrhalis, un 3% por el Streptococo beta hemolítico del grupo A o Streptococcus pyogenes, un 2% por Staphylococcus aureus y un 20% por otros microorganismos como el virus sincitial respiratorio, el rinovirus, el virus de la influenza, de la parainfluenza, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis y los bacilos gram negativos, ¿sí? A ver un poquito, vamos a ver qué hora es para no, bueno, creo que tenemos 10 minutitos, ¿sí? Creo que vamos a dejar hasta acá la clase de hoy, ¿sí? Pues creo que ya es mucha información también para ustedes. Eh, ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta acá sobre lo que dimos? Pela tuba, desemboca na parte posterior da nasofaringe, é isso? Que é onde ela empieza? Perdón, ¿me podés Murilo sos, ¿verdad? Sí. ¿Me podés volver a repetir tu pregunta? Te escuché un poquito entrecortado. A trompa de Eustáquio, ela se vai hasta a parte posterior da faringe, nasofaringe? Era isso? Não recordo muito bem. Recuerden que la trompa de Eustaquio, te voy a poner la imagen, comunica la rinofaringe con el oído medio, ¿sí? Y generalmente el nacimiento de la trompa de Eustaquio es en la pared lateral, está en la pared lateral de la orofaringe, ¿sí? Vamos a ver un poquitito. Recordando aquí. ¿Ves? Voy a poner aquí el nacimiento. Creo que se veía mejor donde estaban las hipertrofias de las adenoides. Acá también. Bueno, generalmente sería por dentro, ¿verdad? Donde nace la trompa de Eustaquio. Pero te voy a mostrar mejor en la hipertrofia de adenoides de dónde sale aquí. Generalmente el orificio de entrada, o mejor dicho, el orificio que comunica la rinofaringe con la trompa de Eustaquio ya está en la pared lateral de la nasofaringe, ¿sí? En la pared lateral. Entonces, por el aumento de esta amígdala, ese orificio puede obstruirse, puede cerrarse, ¿sí? Y como ves, la comunicación entre lo que es el oído medio y la rinofaringe, debido a esa obstrucción, la trompa no se va a poder abrir normalmente, por ejemplo, cuando tragas los alimentos o cuando bostezás. Entonces, todo eso va a ir cambiando dentro de las cavidades del oído medio la presión del gas, la presión de los gases que vamos a encontrar ahí, ¿verdad? Y debido a esa diferencia de presión entre el oído medio y la presión atmosférica, es que se van a ir generando esos cambios que van a predisponer a la otitis media aguda, ¿sí? No sé si se ve aquí en la imagen. Sí, profe, entendí agora, sí, gracias. Entendiste, ¿verdad? O sea, sale de la pared lateral, ahí donde te mostré, ¿verdad? Y va hasta el oído medio, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta o alguna otra duda?